Esta es una nueva explicación para los chicos y chicas de primero A y B. En este caso vamos a explicar tildación de monosílabos para terminar con el tema de acentuación y tildación. La regla general de los monosílabos es que nunca llevan tilde, pero lo que sucede a veces es que algunos deben distinguirse de otros porque cambian el significado. Acá tenemos algunos ejemplos y vamos a ver qué es lo que sucede con una pequeña lista de monosílabos. En el primer ejemplo leemos: él caminó hacia su trabajo. Aparece acá el monosílabo con tilde. Y en el ejemplo siguiente, el camino hacia su trabajo es muy largo. Este monosílabo en esta oración no lleva tilde. La diferencia entre uno y otro, por eso hay uno al que hay que ponerle la tilde, es decir, el acento gráfico o dibujado, es que en el primer caso tenemos un pronombre, es decir, que como explicamos en el videíto anterior, ese pronombre hace siempre referencia a una persona. Y en el otro caso, esta palabrita no lleva tilde porque es un artículo que acompaña al sustantivo que está al lado. El siguiente par de ejemplos es con la palabrita tú. Espero que tú te encuentres bien. Tú tildado. Y espero que tu familia se encuentre bien. Tú sin tilde. Nuevamente nos pasa exactamente como en el ejemplo anterior. El tú con tilde hace referencia a una persona, por lo tanto es un pronombre. Y este tú es un adjetivo posesivo. Es un adjetivo porque acompaña a un sustantivo, que es en este caso familia. Pasamos al siguiente ejemplo y encontramos: a mí me llegaron todos los trabajos por correo. Y en el otro ejemplo, espero que mi explicación sea clara. Tenemos un mi con tilde y un mi sin tilde. Este mi también es un pronombre. Lo que pasa que acá no es tan conocido como el pronombre de la lista famosa: yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, porque este mi también es un pronombre de primera persona, pero que va junto a una, o antes de que aparezca el pronombre, aparece siempre una preposición. Yo puedo decir: a él le llegaron los correos, puedo decir: a vos te llegaron los correos, pero no puedo decir: a yo me llegaron los correos. Siempre en el caso de la primera persona, en vez de yo, tengo que usar mi. Por eso también ahí tenemos un pronombre que hace referencia a una persona. Y en este caso, nuevamente, tenemos un adjetivo posesivo que acompaña al sustantivo explicación. Entonces, en estos tres primeros casos, los pronombres van tildados y los que son artículos o adjetivos van sin tilde. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice: hoy quiero mucho té. Y el otro ejemplo dice: hoy te quiero mucho. Este té con tilde es un sustantivo y este té sin tilde nuevamente es un pronombre para la segunda persona, solamente que acá se dio al revés. En este caso el pronombre es el que no lleva tilde. El siguiente ejemplo dice: hay más información en el video. A diferencia de la siguiente oración que dice: leí la información, mas no comprendí el tema. Más con tilde es un adverbio de cantidad. Me da la idea de algo mayor, algo que se agrega, ¿sí? Como si fuese una suma. Ese es el que siempre va con tilde y es el que más usamos. En el otro caso es un más sin tilde, que lo que tenemos que recordar es que es un sinónimo de pero. Cada vez que a este lo podemos reemplazar por pero, ese va a ir sin tilde.
No lo usamos tanto en la oralidad, más bien lo encontramos en los textos escritos, y la clase de palabra es una conjunción adversativa. Es una palabra un poco difícil, esta clase de palabra, pero recordemos que lo importante es que lo podamos reemplazar por pero, y ahí nos vamos a dar cuenta que se va sin tilde. El siguiente ejemplo es sí, ya hice la actividad. Este sí con tilde es una afirmación que generalmente la usamos cuando estamos dando una respuesta. Sí es el contrario de no. Y en este caso tenemos si leyeron la información, hagan la tarea. Este sí, en este caso, es una conjunción condicional y cada vez que aparece está formando como en la oración se aparecen como dos partes, ¿sí? La condición, algo que tiene que pasar para que después suceda otra cosa. El siguiente ejemplo dice, usted por favor dé una respuesta a la consulta. Y el otro ejemplo dice, la respuesta de POC no es correcta. Acá lo que tenemos es la conjugación una conjugación del verbo dar. Y en este caso es como una orden. Acá, bueno, se lo pide por favor, pero es usted dé una respuesta a la consulta. Le estoy pidiendo algo. Por eso lleva la tilde y se diferencia del otro de, que es una preposición. En este caso es el que más usamos. La preposición es la más conocida y no lleva tilde. Por último, también una diferencia entre un verbo, sé, es una conjugación del verbo saber, y la otra es los alumnos se preocupan por hacer sus actividades. Este sé también es un pronombre que se está refiriendo a alumnos. Este sé también se usa para otras personas. Esta sería la tercera. Acá tenemos una tercera persona del plural. Ellos, los alumnos, se preocupan. Pero también este sé se puede usar con él se preocupa, ustedes se preocupan. Es decir, que sirve para varias personas. Y acá no leí la oración. Sé que el tema es muy difícil. Sé eso. En este caso, como dijimos, es un verbo. Entonces vamos a hacer un repaso de las clases de palabras, que no es, por supuesto, no es para que se lo aprendan y lo sepan, sino simplemente para que lo distingan, para que recuerden, porque estas palabritas, como vimos, no las vimos sueltas, sino que las vimos en oraciones, porque siempre depende del contexto. Entonces, repasamos, tenemos el con tilde es un pronombre y el sin tilde es un artículo. En el segundo ejemplo teníamos tú con tilde es un pronombre y tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Posteriormente teníamos mi con tilde, el pronombre para la primera persona, y el mi sin tilde, un adjetivo posesivo. Después seguía te. Te es un sustantivo y el te sin tilde, un pronombre. Más con tilde, adverbio de cantidad, y más sin tilde, una conjunción adversativa, palabrita un poco difícil, pero recuerden que eso pasa cuando lo puedo reemplazar por pero. Sí con tilde es un adverbio de afirmación y sí sin tilde es una conjunción condicional. De con tilde es la conjugación del verbo dar y de sin tilde es la preposición, la más conocida y la que más usamos. Se con tilde es la conjugación del verbo saber y sé
sin tilde nuevamente es un pronombre. Esto es para que tengamos la lista completa. Si la buscan en cualquier manual, en cualquier diccionario va a aparecer así. Tenemos el nombre de la clase de palabra y por qué una va tildada y otra no. Pero como les dije recién, sueltas no nos damos cuenta cuándo necesitan tilde y cuándo no. Simplemente nos pasa eso cuando la tenemos en un texto, en una oración, en una frase. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces algunos ejemplos nos confunden y pensamos o dudamos de si llevan tilde o no. Solamente las palabritas que son de una sola sílaba llevan tilde cuando hay varias con diferente significado, como vimos recién. Pero las que nos confunden, rápidamente resolvemos la duda pensando si tienen ¿hay otro dio que no sea la de la conjugación verbal? No, no hay. ¿Hay otro di? No. ¿Hay otro vi? No. No hay otro vio que sea diferente a este. No hay otro fue, otro fui. Fe hay una sola, no necesita tilde. El ti nos confunde un montón, pero no hay dos ti del que yo me deba diferenciar uno de otro. Y con pie pasa lo mismo. La mayoría de las personas le pone tilde y es un error. Estas nunca llevan tilde simplemente porque no lo necesitan. También, si recordamos en la explicación anterior, repasamos rápidamente que algunos monosílabos llevan tilde cuando van adentro de una pregunta o acompañados del signo de admiración. Y eso también nos vamos a dar cuenta por contexto, es decir, cuando lo vemos adentro de un texto. También puede ser no simplemente cuando aparezcan los signos, sino cuando la pregunta sea lo que se llama pregunta indirecta. Si yo digo, me preguntó qué había comido hoy al mediodía. Ese qué no está dentro de una pregunta, pero es una pregunta indirecta. Entonces también va a ir con tilde. Pero eso lo encontramos en el texto. Mirando el texto nos damos cuenta fácilmente. Esto es lo último que necesitábamos explicar sobre el tema de tildación de monosílabos para poder hacer las siguientes actividades.